En una ocasión un hombre del pueblo de Israel andando por su vida, de repente se encontró en una situación, en una circunstancia, y este hombre tuvo un encuentro con Dios. Tuvo un momento para poderse encontrar con Dios y eso le llevó a reflexionar una cosa, a espantarse. Dice la Escritura acerca de Jacob, después de haber tenido un sueño, por allá del Génesis 28, versículo 18, dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar. Y yo no lo sabía. Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo. Y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Esto que le sucedió a Jacob, queridos, es una de las cosas que nosotros hemos venido platicando durante ya varias semanas. Y es algo de lo cual nosotros necesitamos detenernos para comprender. ¿Por qué? Porque es algo que acontece a la vida del ser humano. Si no nos detenemos a entender lo que vivimos, lo que hacemos. Ciertamente aquí está Jehová, decía él, y yo no lo sabía. En otra ocasión, ¿verdad? Moisés es enviado para con el pueblo de Israel y le dice Moisés: bueno, yo le digo al pueblo que me estás enviando, pero ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? En otra ocasión, otro hombre, ¿verdad?, llamado Job, decía: de oídas te había oído. También decía: ¿quién me diera dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. De una y de otra y de otra y de otra manera, el ser humano llega en una circunstancia en su vida a tener que reconocer la existencia de Dios. Pero también llegamos a la condición de lo que hemos venido platicando desde hace algunas semanas. El apóstol Pablo decía, si recuerdas, el apóstol Pablo decía, ¿verdad?, para vergüenza vuestra os digo, algunos entre vosotros no conocen a Dios. No conoces a Dios. Y por eso nos hemos detenido a platicar y a entender la persona de Dios. ¿Quién es Dios? Poder comprender quién es la persona de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la persona de Dios ha sido desvirtuada. El carácter de Dios, la forma de Dios, la manera de Dios, quién es Dios, cómo es Dios, qué piensa Dios, qué cree Dios, ha sido desvirtuado. En la sociedad en la que nosotros vivimos. Por allá de los primeros siglos, queridos, por allá de los primeros siglos, para poder erradicar el cristianismo, para poder hacer retroceder a los cristianos, se generaban terribles persecuciones, tremendas persecuciones, situaciones extremadamente, de verdad, feroces, terribles, inhumanas, diabólicas, terribles, de tal manera que a algunos gobernantes se les ocurría, ¿verdad? Se les ocurría, como en ese momento no había luz eléctrica, ¿verdad? Se les ocurría querer ver, ¿verdad?, sus jardines de noche. Y en una locura diabólica se le ocurrió a uno de ellos el amarrar a los cristianos, llenarlos de cera y encenderlos como antorchas en la noche. ¿Cuál era el propósito? Erradicar el cristianismo, hacer volver hacia atrás a los cristianos. Y como diría, ¿verdad?, uno de los padres de la iglesia, decía, ¿verdad?, la sangre de los mártires es la semilla del evangelio. En lugar de que los erradicaran, en lugar de que los destruyeran, parecía que estaban creciendo y multiplicándose y multiplicándose. Esa treta no le funcionó a Satanás.
queriendo destruir y devastar a la sociedad cristiana, ¿verdad? Queriendo acabar a la sociedad cristiana, donde la gente no tenía Biblias, donde la gente no tenía reuniones como las nuestras, donde la gente no tenía instrumentos, donde la gente no tenía momentos para poder alabar y adorar a Dios de la manera como nosotros lo hacemos. Sin embargo, ¿qué sucede? En ese momento, ¿verdad? Las huestes diabólicas, las huestes malignas no pudieron erradicar el cristianismo. Al contrario, se propagaron, se propagó. De tal manera, ¿verdad? Que en la Roma antigua, ¿verdad? Habían, si no mal recuerdo, de cada 10 personas, creo que eran 2, de cada 10 romanos, 2 eran cristianos, algo así. Había muchísimas personas que se habían convertido al cristianismo. Muchísimas. Esa treta no le funcionó al diablo, pero ha cambiado su manera de actuar. Y sabes, pareciera que el día de hoy sí le ha funcionado. Sí le ha funcionado. ¿Por qué? Porque la gente no conoce a Dios. Dice que conoce a Dios. A través de generaciones, ¿verdad? Desde hace algunos años atrás hacia acá, el diablo ha empezado, ¿verdad? El diablo y las huestes demoníacas empezaron una formación de ideología en la cabeza de la gente en contra de las autoridades. ¿Y qué sucedió? Empezó a generarse, ¿verdad? Un conflicto en la cabeza de la gente en contra de todo lo que fuese autoridad, en contra de todo lo que fuese autoridad. ¿Y qué vemos hoy? Vemos exactamente esa situación totalmente implantada en la cabeza de la gente. En los trabajos, ¿verdad? En los trabajos ya los patrones no son las autoridades. Los que tienen la razón son los empleados. El patrón es un anticuado, el patrón es un tonto, el patrón es un absurdo, el patrón no sirve. En las casas, ¿verdad? Los jóvenes, los muchachos, hasta los niños, ¿verdad? Son más inteligentes que sus padres, de tal manera que voltean a ver a sus padres como unos anticuados, como unos tontos, como gente que no sirven. Y así en cada sector de la sociedad en la que nosotros vivimos, ¿verdad? Se voltea a ver a las autoridades, a los policías, aún a las autoridades eclesiásticas, ¿verdad? Se voltea a ver como algo que no tiene autoridad. ¿Y qué sucede? Se ha formado una ideología, se ha formado una corriente, se ha formado una tendencia en contra de la autoridad. ¿Y qué sucede? Lo mismo acontece en cuanto a la persona de Dios. ¿Me estoy explicando? Lo mismo acontece, lo mismo sucede. Así como la persona, ¿verdad?, se puede burlar del policía, así como la persona se puede burlar, ¿verdad?, del papá, así como la persona, el muchacho, el joven, ¿verdad?, en las escuelas se burlan de los maestros, de los profesores en la escuela, de las escuelas, ¿verdad? Antes los maestros, el siglo pasado, queridos, los maestros eran tenidos como personas sumamente especiales en la sociedad. Hoy ya no. Hoy todos los maestros en las escuelas tienen apodos, los jóvenes se burlan, se ríen de ellos, en sus rostros copian. En las empresas, en los trabajos, en todos los ámbitos, la autoridad ha sido destronada. Y en cuanto a Dios, es exactamente lo mismo. Hoy en día se piensa en un Dios mesero, en aquel Dios, ¿verdad?, que le trueno los dedos y entonces me obedece, va a hacer lo que yo quiera. De tal manera que a la gente se le instruye, se le enseña, ¿verdad?, que tiene que aprender a hacer confesiones positivas. Dilo y lo obtendrás. Se ha quitado de su lugar a Dios y se ha puesto en lugar de Dios al hombre. ¿Por qué? Porque no se conoce
a Dios. No se entiende a Dios. Las palabras del Señor Jesucristo, ¿verdad? Aquella vez dichas a sus discípulos, podrían retumbar fuertemente en la cabeza de nosotros. Aquella vez que el Señor Jesucristo les preguntó a sus discípulos: ¿y quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron, algunos dicen que eres Jeremías, algunos dicen que eres Juan Bautista, o algunos de los profetas que fueron hace tiempo. Cada quien se hacía la imaginación de Cristo como quería, como le convenía. Y Jesús dice: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pareciera que el Señor Jesucristo, en esta parte de la Escritura, pareciera que está haciendo una pregunta, ¿verdad? Y se detiene en cada lugar de culto, se detiene en cada lugar de religión, se detiene en cada lugar, ¿verdad?, de adoración o de alabanza, donde hay centenas y centenas y centenas de lugares donde se dice predicar o hablar de Dios. Pareciera que el Señor Jesucristo se detiene, como dice el Apocalipsis, ¿verdad? Que llega y toca la puerta. Y la puerta por lo regular está afuera, o en la entrada de las casas, no está adentro, ¿sí? Y el que toca se encuentra afuera, no adentro. Y toca la puerta, ¿verdad? Y pareciera que abren y pregunta el Señor Jesucristo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Una interrogante, una pregunta, ¿verdad?, que para el Señor Jesucristo le era muy particular y muy especial. No para Él, queridos, no para Él, porque Él no vino a querer convencer, ¿verdad?, a la gente para que le dieran gloria a Él. Él vino y Él decía: yo soy. No se detenía, ¿verdad? No se detenía para querer convencer a la gente. Él simplemente decía: yo soy. En aquella ocasión, por allá de Juan 4, ¿verdad?, cuando Cristo Jesús está hablando con la samaritana, le dice a la mujer: nuestros padres dijeron que vendría el Mesías. Jesús le dijo: yo soy. Yo soy. Cristo Jesús mostrándose al corazón de los hombres. Pero ¿qué vemos? Hoy en día la gente, como dice la Escritura, no conoce a Dios. No conoce a Dios. A pesar de existir tantas agrupaciones, querido, por favor, de verdad, detengámonos a pensar y entender. Sí existe un Dios verdadero, sí existe una eternidad, sí existe. Pero la sociedad en la que nosotros vivimos nos ha implantado, nos ha implantado una ideología, ¿verdad?, acerca de Dios desvirtuada, desfigurada, a la manera que los hombres han querido entender a Dios. Y la gente no conoce a Dios. Las últimas semanas estuve en la ciudad de Cancún, ¿verdad?, predicando allá a una pequeña iglesia y allí en esa ciudad, queridos, no sé cómo sea aquí, ¿verdad?, pero allá, de verdad, caminas por una colonia y encuentras un templo aquí, y en la esquina encuentras otro templo, y te vas a la otra calle y te encuentras otro templo, y vas por esta otra calle y ya te das cuenta que están construyendo otro templo. Por todos lados. La gente dice conocer a Dios. Estando ahí nos invitaron a predicar a un anexo tipo Alcohólicos Anónimos, pero mezclado con religión. Entras a ese lugar y tienen así. ¿Sí sabes en qué capítulo de Salmos lo ponen? ¿Sí saben o no? 91. Así abierto. Entras y está la Biblia así, con una vela, una veladora. Fuimos la semana pasada, sábado, y el día de ayer fueron otros hermanos, ¿verdad? 2 predicaciones nada más le bastaron a una persona entre ellas, para decir: ¿qué es eso que están diciendo?
Desde la semana pasada que predicaron, me quedé pensando en lo que dijeron. Y una cosa entiendo, no estoy bien delante de Dios. No estoy bien delante de Dios. Y estoy preocupada. ¿Por qué? Porque hace poco es la segunda vez que me bautizan. Y ahorita con lo que dijeron, lo que predicaron ahorita, entiendo que su bautismo no sirvió de nada. Entiendo que no soy cristiana. ¿Qué sucede? No conocen a Dios, pero sí son bautizados, pero sí van al templo, pero sí ofrendan y diezman y cantan. ¿De qué sirve si no conoces a Dios? Te decía, ¿verdad?, que la treta de Satanás de perseguir a la iglesia no le funcionó, pero ahora sí le funcionó. ¿Sabes por qué? Porque ha desvirtuado el carácter de Dios, porque ha desvirtuado la forma de Dios. Y cada persona tiene su propia manera de entender y querer entender y comprender a Dios, aún en lugares como estos y aún en este lugar. Tiene su propia manera de concebir a Dios. Lo peor, querido, es que al final tú y yo nos vamos a encontrar con Él, con el único y verdadero. Y tus ideas y tus formas y tus maneras se van a desvanecer, desquebrajar y destruir por completo en ese momento, entendiendo que sí existe un Dios único, verdadero, inmutable, que no cambia, que es todopoderoso, que es santo, que es rey y es el creador. Sí existe. No porque existan, ¿verdad?, todo un abanico de oportunidades, todo un abanico de influencias, todo un abanico de circunstancias y de lugares donde puedas acercarte para poder encontrar el Dios que te acomoda, el Dios que te gusta, el Dios que te agrada. No porque exista todo ese abanico, ¿verdad?, de circunstancias, quiere decir que todos estos dioses existan. No, no existen. Yo, Jehová, no cambio. Y no hay ni uno conmigo, dice la Escritura. Él es único y verdadero. ¿Quién es Dios? El día de hoy yo quisiera que habláramos de empezáramos a hablar de dos atributos de Dios, dos características de la persona de Dios, queridos, que son la parte que, como te decía hace un momento, esta treta sí le funcionó al diablo. Sí le funcionó al diablo, porque mira, en la antigüedad nadie podía decirse cristiano, porque todos aquellos que se decían cristianos los mataban. Muchos veían a los cristianos como gente especial, como gente digna de seguir, como gente digna de respeto, pero se mantenían aislados. ¿Por qué? Porque si se relacionaban con ellos entraban en conflictos y en problemas. En ese tiempo no le funcionó al diablo, pero ahora sí. ¿Por qué? Porque en la sociedad en la que nosotros vivimos podemos venir a lugares así, podemos venir a lugares como este, ¿verdad? Podemos traer una Biblia, podemos cantar aleluyas, podemos decir muchas cosas, pero no ser cristianos. Y esa treta sí le funcionó al diablo. Esa treta sí le funcionó al diablo. ¿Por qué? Porque la gente no conoce correcta y genuinamente a la persona de Dios. Romanos capítulo 11, versículo 22. Romanos capítulo 11, versículo 22. Veamos lo que dice la Escritura. El apóstol Pablo le está escribiendo, ¿verdad?, a la iglesia de Roma. La iglesia de Roma es una iglesia que, a entenderse por la escritura del apóstol Pablo, era una iglesia que no había tenido mucha comunicación con el apóstol Pablo, que no había tenido mucha comunicación hasta después, ¿verdad? Y que el apóstol Pablo quería visitarlos, quería estar con ellos. De alguna manera les llegó el evangelio a ellos, ¿verdad? Y el apóstol Pablo empieza a instruirlos y a enseñarles a través de esa carta y mostrarles el evangelio completo, el evangelio verdadero de la convicción, de la culpabilidad del hombre, de la convicción de pecado, del arrepentimiento genuino, de la salvación, el perdón de los pecados y la santidad genuina. En esa carta el apóstol Pablo les habla toda la doctrina completa, ¿sí?, en esa carta. Pero también les muestra quién es
Dios. Porque ya para la época que el apóstol Pablo está escribiendo, por allá de los 50, los 60, ¿verdad? El apóstol Pablo está escribiendo, ¿verdad? Ya había la credibilidad de muchos ídolos, de muchos dioses, ¿sí? Los dioses del Olimpo, ¿verdad? Los dioses de Grecia, los dioses de aquí, de allá. Creían en muchas cosas. Y el apóstol Pablo está estableciendo clara y genuinamente quién es Dios. Y dice, mira pues, después de que viene instruyéndoles, después de que viene hablándoles, ¿verdad?, al pueblo judío y al pueblo gentil, porque él dice, ¿verdad?, ya hemos hablado a judíos y a gentiles. Le está hablando a esos dos pueblos, a esos dos sectores de la humanidad, los judíos y los gentiles. Los judíos pues son aquellos que vienen, ¿verdad?, de la estirpe de Abraham, y los gentiles son todas las demás sociedades. Y les habla a esos dos sectores y dice, a todos, el mundo entero lo encierra en esta bondad, en esta verdad. Y dice, les viene hablando a los dos grupos por igual. Y les dice, mira pues la bondad y la severidad. ¿De quién? ¿De quién? De Dios. El apóstol Pablo empieza a mostrar características de la persona y del carácter de Dios. Escúchame. El apóstol Pablo muestra características de la persona de Dios. Bueno sería que cuando tú estés leyendo, estudiando tu Biblia, puedas tener a un lado de ti una libreta, ¿verdad? Y puedas poner ahí carácter de Dios. Y de repente puedas tú estar leyendo, yo no sé, ¿verdad?, en el libro del Génesis o en el libro del Éxodo, el Levítico, los Números, cualquier libro, ¿verdad?, en la ley o en los profetas o en los evangelios o en las cartas a las iglesias, puedas estar leyendo y de repente encontrar textos y momentos y circunstancias, ¿verdad?, que la Biblia nos menciona allí, y poder plasmar el carácter de Dios. ¿Cómo se muestra en esta ocasión? ¿Cómo se mostró en esta ocasión? ¿Cómo se mostró en esta ocasión? Y puedas ir conociendo a la persona de Dios. Por ejemplo, tú te das cuenta, ¿verdad?, en el libro del Génesis, nada más por poner un ejemplo, ¿verdad?, te das cuenta en el libro del Génesis que dice la Escritura que Dios creó al hombre. Y después vio al hombre y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. ¿Qué vemos? Un Dios bueno, un Dios preocupado por el ser humano. ¿Sí? Y después vemos que la Escritura dice que Jehová Dios se paseaba por el huerto a la tarde del día. ¿Qué vemos? Un Dios bueno que quería relacionarse con el hombre. Pero después vemos que el hombre peca y vemos un Dios que le dice, ¿dónde estás tú? ¿Por qué hiciste lo que no debiste de haber hecho? Sal. Ahí vemos otra parte del carácter de Dios. ¿Sí? Vamos observando. ¿Sabes para qué? Para que te quites tu ideología, para que te quites la forma en que tú concibes a Dios. Porque la verdad, querido, para concebir a Dios solamente hay un medio, y se llama las Sagradas Escrituras. No existen otras. La Escritura es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para dirigirnos. ¿Con qué alumbrará el joven? Su camino. La exposición de tus palabras alumbra y hace sabio al simple. Este es el medio establecido por Dios para poderle conocer. Volvemos a nuestro tema. El apóstol Pablo en este momento está expresando características de la persona de Dios. ¿Para qué? Para que se pueda entender. El apóstol Pablo definitivamente necesitaba quitar la ideología que los romanos tenían acerca de las deidades o de la deidad en las cuales ellos habían crecido. Era importante quitar, ¿verdad?, como dice el Nuevo Testamento, renovar su entendimiento conforme a la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo está estableciendo y mostrando la figura correcta de la persona de Dios. Está, por así decírtelo, simplemente por expresarlo, está dibujando la persona de Dios para que las personas pudiéramos en ese momento, ¿verdad?, ellos y ahora nosotros, pudiéramos entender claramente cómo es Él. Porque sabes que millones de personas se han perdido
Y millones de personas se van a perder solamente porque conciben a Dios a su manera, a su forma. Bueno, eso es lo que tú piensas, dicen algunos. Es lo que tú piensas. Yo pienso distinto. No es lo que yo pienso. Es lo que dice la Biblia. Vayamos a la Biblia. ¿Sí? Lo importante no es lo que tú piensas o lo que yo pienso. Lo importante es lo que la Biblia dice acerca de la persona de Dios. Acerca de la persona de Dios. He oído de tanta gente, queridos. En alguna ocasión oí, ¿verdad? Una mujer que tenía ganas de tener un hijo. No era casada, había andado terriblemente en su vida pasada, ¿verdad? Y quería forzosamente tener un hijo. Pues de repente se fue de la iglesia donde estaba y de repente regresa embarazada. ¿Cómo crees? ¿Sabes cuál fue su expresión? No me juzgues. Jesús sabía mi necesidad. Conocía mi necesidad. Él sí me entiende. ¿Cómo? Pues la Biblia dice que los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. ¿Pero qué sucede? Se formó su propio Jesús, su propio Dios, queridos. Desarraiguemos nuestras ideologías de Dios y fundamentemos nuestra idea de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Mira pues la bondad y la severidad. La bondad, ciertamente, para contigo. La severidad, ciertamente, para con los que cayeron. Pero la bondad para contigo. Es que Dios es bueno. Él me entiende. Él sabía que quería tener un hijo. No. ¿La bondad para contigo? Condiciones. Si permaneces en esa bondad. Si no, de otra manera, tú también serás cortado. Este texto nos habla acerca del doble carácter de Dios, la antítesis entre el carácter de Dios, ¿verdad?, entre la bondad y la severidad. Hoy en día la balanza, ¿verdad?, la balanza acerca de la persona de Dios se ha puesto demasiado pesada hacia el área del amor. Y yo no digo que no, definitivamente que no sea Dios amor. Claro que Dios es amor. Dios es la expresión del amor, queridos. La Biblia dice que Dios es más, ¿qué es el amor? El amor es Dios. Si queremos entender el amor verdadero, el amor genuino, necesitamos entender a Dios. Dios es amor definitivamente, pero ¿sabes qué? También Dios es severo. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron y la bondad para contigo, si es que permaneces en esa bondad. Si no, de la misma manera. No, yo no creo eso, hermano. No, yo no creo eso. No, Dios ha sido tan bueno conmigo. No, yo quiero tanto a Dios y Dios me quiere tanto a mí. Oiga, pero si todavía vive en enojos, pero todavía vive en amarguras, pero es que Dios y yo no nos entendemos. Yo entiendo a Dios y Dios me entiende a mí. No, por favor, quitemos esa idea y entendamos, Dios es Hoy en día sucede esto, dos atributos que nos complementan y nos muestran el carácter de Dios, la bondad y la severidad. Dos atributos del carácter de Dios. Es necesario que lo conozcamos. Es necesario que entendamos correctamente el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque quieras o no quieras, como te decía hace un rato, nos vamos a enfrentar a Él, queridos. Hablar de esta verdad, no es el propósito espantarte, no es el propósito, ¿verdad?, querer infundir un miedo. ¿Sabes por qué? Porque el miedo de nada sirve.
El miedo de nada sirve. Muchas personas ya hoy en día con la destrucción de la autoridad en la cabeza de la gente, ya ni el miedo existe. Ya no sirve de nada. A la gente le da miedo, pero ¿sabes qué? ¿El miedo cuánto le dura? Lo que duró mi soplido. El temor de vosotros, decía el profeta, ¿verdad? Es como el rocío de la mañana. ¿Sí? Sales, ¿verdad? En la mañana y ves así mojado, dices, uy, qué bonito. Sale el sol y en media hora se secó. Así de efímero, así de pasajero es el entendimiento acerca de Dios. Es necesario que conozcamos correctamente a Dios. ¿Por qué? Porque hoy la balanza está muy inclinada solamente hacia una parte que le gusta a los hombres. Les gusta pensar que Dios es bueno. Nada más. Y que Dios las va a pasar. Mira, todos somos hijos de Dios, dice la gente. Pero si todos somos hijos de Dios. No es cierto. Leamos la Biblia. En una ocasión unos hombres le dijeron a Jesús, nosotros no somos hijos de nadie, hijos de Abraham somos. Decía Jesús, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Cómo? ¿Sí? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Cristo Jesús lo señalaba correctamente. Entonces, esa falacia de que la gente dice, todos somos hijos de Dios, todos los caminos llevan a Dios, todas las religiones llevan a Dios, al fin todos nos vamos a salvar. ¿Sabes qué es? Falacias, mentiras, engaños. Ay, ¿a poco tú crees? ¿A poco tú crees que al final, o sea, tú crees que Dios nos va a mandar al infierno si Él es tan bueno? ¿Qué dice la Biblia? Mira pues la bondad y la severidad. Dos partes del carácter de Dios. Qué importante es que lo podamos entender. Qué importante es que lo podamos entender. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Justo. Tanto amoroso como severo. Esta parte no le gusta entenderlo a la gente. Y mira, la Biblia te lo dice de verdad. Desde el libro del Génesis, te lo grita hasta el libro del Apocalipsis. 1000 veces te lo dice. Te lo expresa 1000 veces. Dios es de la manera tan bueno como tan severo. En muchas ocasiones, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12, otra expresión muy parecida, ¿verdad? Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra. Aquí hay millones de personas contra aquellos que hacen el mal. Ah, sí, Dios está en contra de los narcotraficantes. Dios está en contra de las prostitutas. Dios está en contra de los homosexuales. No, en contra de los que hacen el mal. ¿Quién hace el mal? El que odia, el que se amarga, el que miente, el que roba, el que engaña. Por eso te digo que aquí están millones que hacen el mal. Mismo principio, misma verdad. La gente hoy en día cree en un Dios incompleto, cree en un Dios misericordioso, pero no cree en un Dios que es justo y que castiga. La gente dice, ¿verdad? La gente cree en un Dios que bendice, pero no cree en un Dios que maldice. ¿No? Cree en un Dios que bendice a Abraham, ¿verdad? Yo te bendeciré y serás bendición, ¿verdad? A todas las familias de la tierra. Pero también Dios maldijo a Esaú. Y también Dios maldijo a Caín. Y también Dios maldijo a María. Y también Dios maldijo a Coré, Datán y Abiram. La gente cree en un Dios que bendice, pero no en un Dios que maldice. Oh, la otra, querido, la otra. Hay veces que la gente sí cree en un Dios que maldice, pero no a mí.
Ah, sí, Dios va a maldecir a todos, pero a mí no. Oye, ¿de qué privilegios gozas tú? ¿Cómo recuerdo haber platicado con una persona en otra ciudad, ¿verdad? Que me decía, así estábamos platicando y me decía, es que la verdad es que Dios es tan bueno y no sé, yo no sé qué vio Dios en mí. No sé qué Dios vio en mí que me bendice tanto. Me va tan bien. Vendo mucho, hago mucho. Paz, me empezó a decir. Ah, sí. Qué terrible engaño, queridos. Porque además la persona era una persona esclavizada a la pornografía, a la soberbia y a pecados terribles. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. La gente cree en un Dios incompleto, te decía. La gente cree en un Dios que salva. Sí, Dios salva, pero no cree en un Dios que condena. La gente cree en un Dios que promete un cielo, pero no cree en un Dios que te va a mandar al infierno. No lo crees. No crees en un Dios que verdaderamente te va a mandar al infierno si tú no obedeces. El mismo Señor Jesucristo lo mostró en una ocasión. El Señor Jesucristo estaba platicando con algunas personas en ese momento y les dice, yo les voy a enseñar a quién debes de temer. Teme a aquel que tiene poder para quitar tu vida y después de quitar tu vida, enviarte al infierno. Sí, de cierto te digo, a Él temed. La gente en su cabeza tiene un Dios ambiguo. Es más, la gente en su cabeza cree en un Dios a modo y a gusto. Como la gente quiere entender a Dios para que le vaya bien, de esa manera creen en Dios. Pero queridos, Dios es completo. Él es inmutable. O sea, no cambia. Que las sociedades en las que nosotros vivimos hoy en día cambian, es distinto. Pero Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. No cambia, no cambia. Creen en un Dios, te decía, que promete un cielo, pero que no enviará al infierno. Creen en un Dios que ama al pecador, pero que aborrece su pecado. ¿Cómo? La gente cree en un Dios que ama al pecador, pero aborrece su pecado. No es cierto. ¿Dios está irado contra los impíos? Todos los días, dice el Salmo. Todos los días. No importa que levanten manos de ofrendas a Dios, cánticos de ofrendas a Dios. No importa que hagan lo que sea. Si la persona vive en pecado, la ira de Dios está sobre el impío todos los días. Un Dios incompleto se ha formado la gente hoy en día. Dios ama al pecador, dicen una frase, ¿verdad? Dicen una frase, ¿verdad? En muchas agrupaciones religiosas y dicen, es que como dice la Biblia, así te lo dicen. En una ocasión me sucedió así. Como recuerdo, recién yo me había convertido, tendría tal vez como unos 4 meses de convertido, 6 meses de convertido, y platicando con una persona acerca del Evangelio me decía, es que la Biblia dice que Dios ama al pecador pero aborrece su pecado. Le dije, no, es cierto, eso no dice la Biblia. Ah, claro que sí. Dije, muéstramelo. Agarró su Biblia y por espacio de 20 minutos estuvo dándole vuelta a la Biblia, para acá y para allá, para acá y para allá, para acá y para allá. Se cansó y me dijo, es que mi Biblia no tiene concordancia. Le digo, la mía tiene, te la presto. Pero no lo vas a encontrar, porque la Biblia no dice eso. Esa es una ideología que la gente se ha creado, ¿verdad? Dios ama al pecador. ¿Cuánto amor tiene Dios por el pecador? Aunque aborrece su pecado. Oye, entonces ¿a quién va a mandar al infierno Dios? ¿Al pecado o al pecador? Al pecador. ¿Por causa de qué? De sus pecados. ¿Y los pecados qué son? Acciones.
¿Y las acciones quién las hace? El hombre. ¿Por causa de qué? De sus pasiones. ¿Y actúa por medio de qué? De su voluntad. Y al actuar por medio de tu voluntad eres culpable. ¿De qué? Del pecado. Y entonces el pecado no se hace solo, el pecado lo hace el hombre, que la Biblia le llama pecador. Y entonces Dios, mira, Dios no aborrece en sí mismo el pecado, querido, porque el pecado es abstracto. Aborrece al pecador que hace el pecado. Dios simplemente dice, está mal esto, esto, esto y esto. No lo hagas para que no te pierdas. Si no lo haces, no pasa nada. Pero si lo haces, te estableces como un pecador, dice aquí. Un Dios incompleto que ve al pecador como una víctima. Qué terrible, pero esto es tremendo, queridos. La gente cree en un Dios incompleto. Estamos en esa parte que te estoy queriendo explicar, ¿verdad? La gente cree en un Dios incompleto y cree en un Dios, en un Dios que ve al pecador como una víctima. Ay, pobrecito, pobrecita de la adúltera, pobrecito del homosexual, es que lo trataron tan mal cuando era pequeño. Dicen los psicólogos, es que su mamá no le quiso dar pecho y por eso salió así. Víctima. No es así, queridos. El pecador no es una víctima. El pecador es culpable. Culpable. Por eso es que se cree en un Dios distorsionado. Distorsionado. ¿Qué resultado tiene esto, queridos? ¿Qué resultado tiene esta forma, verdad, abanicosa de la persona de Dios? ¿Qué resultado tiene? Pues que la gente no se aparta del pecado. Que la gente sigue viviendo como quiere vivir, ¿verdad? Que los pastores siguen viviendo, ¿verdad?, como quieren vivir, ¿verdad? No importa que vean pornografía, no importa que sean unos adúlteros, no importa que sean unos fornicarios, no importa. ¿Sí? La persona puede seguir tocando un instrumento, ¿verdad?, y alabando a Dios, ¿verdad?, en un templo. No importa que sea un adúltero, no importa que sea un fornicario, no importa que sea un mentiroso, no importa que sea lo que sea. ¿Cómo se ha distorsionado la persona de Dios? Toda esta forma, toda esta manera de concebir y de entender a Dios, o de mal concebir y malentender a Dios, queridos, ha traído como consecuencia, porque todas las cosas en la vida, queridos, tienen consecuencias, positivas o negativas. Y todo esto ha traído como consecuencia, ¿qué? Que el hombre no se aparta del pecado. Y entonces se le ha sembrado en la cabeza de la gente que qué difícil es. Un hermano le predicaba a una persona, le decía, oye, mira, así, Dios te puede libertar, puedes salir adelante, puedes dejar esto y esto y esto. Ay, jefe, ha de ser bien difícil, ¿no? Así le dijo el hombre. Ha de ser bien difícil, ¿no? No me la ponga tan difícil. Mejor luego platicamos. ¿Por qué? Porque a la gente ya se le ha implantado. No se puede. Mejor me quedo con mi Diosito. Mejor me quedo con mi forma concebida de Dios y sigo viviendo mi vida como si nada hubiera pasado. ¿Sabes que hoy en día los homosexuales tienen su propio templo? Los homosexuales y las lesbianas tienen su propio templo, la iglesia metropolitana, creo que se le llama. Donde, mira, la gente, los homosexuales y las lesbianas están sentadas así como tú estás, y enfrente hay un homosexual, ¿verdad?, predicando, y abre la Biblia y cantan y hacen cantos como los que nosotros hacemos, y hablan del adulterio y hablan de la infidelidad. Pero ser homosexuales no es pecado. ¿Qué es eso? Una forma de concebir a Dios en su propia cabeza, su propia forma de ser. ¿Qué ha sucedido con todo esto que ya te he explicado hasta este momento? El resultado de esta confusión es que la gente no se aparta del pecado y ve en el cristianismo como un
juego. Ven el cristianismo como un juego. ¡Qué terrible! Proverbios capítulo 16. Verso 6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Cuál es la consecuencia? Lo que yo te venía explicando al principio. Se ha distorsionado el carácter de Dios de tal manera que la gente hoy en día ya no le tiene temor a Dios. No le tiene temor a un policía, no le tiene temor a una autoridad, no le tiene temor al maestro, no le tiene temor a la profesora, no le tiene temor al director, no le tiene temor, ¿verdad?, a aquel, no le tiene temor a un ministro, a un pastor, no le tiene temor a nadie. Pues si no le tienes temor a los que ves, ¿qué dice el texto? Aplicando la verdad, ¿cómo vas a temer a aquel al que no ves? Esta es la consecuencia de toda esta degradación del carácter y la persona de Dios. Sin embargo, allá las sociedades, allá las culturas, allá las tendencias, allá las formas y las maneras. ¿Por qué? Porque la Escritura sigue diciendo, Romanos 11:22, mira pues la bondad y la severidad. La severidad para contigo, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. No importa lo que piensen las sociedades, no importa que las culturas cambien, no importa que la gente, ¿verdad?, se levanten ideologías y formas y maneras de querer interpretar a la persona de Dios, no importa. La realidad es que la Biblia sigue diciendo lo mismo. La palabra de Dios es eterna, y permanece para siempre. La Biblia sigue diciendo, Dios es tanto bondadoso como severo. ¿Qué es la bondad de Dios, queridos? ¿Qué es la bondad de Dios? Veamos esta parte. ¿Qué es la bondad de Dios? La bondad de Dios podemos definirla, queridos, como el agrado de Dios para con una persona. O, en otras palabras, podemos decir, ¿verdad?, que la bondad se puede manifestar de dos maneras: una bondad benevolente y una bondad complaciente. Una bondad benevolente y una bondad complaciente. ¿Sí? Sin embargo, antes de entrar a esta parte, yo quisiera mostrar, ¿verdad?, porque hay personas, también hay una inclinación religiosa, doctrinal, ¿verdad?, donde se dice y donde se piensa que cuando a una persona le va mal en la vida, tiene un accidente, tiene un problema, tiene una dificultad, está bajo el juicio de Dios. ¿Qué no es la bondad de Dios? La bondad de Dios no quiere decir que siempre tengas que estar en el clímax o en la máxima de la vida, donde no tengas problemas, dificultades, conflictos, necesidades. No, porque contradeciríamos toda la Escritura, queridos. Contradeciríamos la Escritura, ¿sí? La Biblia, a través del tiempo, nos muestra que no exactamente cuando hay conflictos y problemas quiere decir que no estés bajo la bondad de Dios. Preguntémoselo a un hombre como Elías. ¿Qué dice la Escritura? Elías estaba muy abrumado, perseguido. Durante 3 años estuvo escondido, ¿sí? Llegó el momento en que decía, Dios, me quiero morir. Me siento tan mal, estoy solo, me han abandonado, me he quedado yo solo. ¿Y por eso la bondad de Dios no estaba sobre él? No. ¿Qué te quiero explicar en este primer punto? En este primer punto quiero explicarte, porque mira, yo lo he oído en muchas agrupaciones, donde la gente dice, mira, pastores, predicadores dicen, y a veces en algunas pláticas, ¿verdad?, de pasillo o pláticas de comida, la gente dice, no, pues es que Dios está conmigo, o sea, Dios es tan bueno conmigo, ¿verdad? Pues mira, me está yendo bien, mi negocio me va bien, mis hijos ya terminaron una carrera, me acabo de comprar un auto, estamos
comprando a punto de comprar una casa, estamos haciendo el templo más grande, ya lo ves, Dios está conmigo. Pero de repente alguien se sale de ahí, ¿verdad? Y se le muere un familiar o tiene una necesidad o una enfermedad o lo que sea, dicen, Dios no está con él. ¿Por qué? Porque le está yendo mal. No es cierto. Quitémonos esa idea de nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que un mismo suceso acontece al justo y al impío. Un mismo suceso acontece al justo y al impío. Perdóname mi expresión, pero ve cómo le fue al Señor Jesucristo. Muy mal, muy mal. Y no por eso quiere decir que Dios no estaba con él. ¿Cómo le fue a Lázaro, el mendigo, que estaba a la puerta del rico? Ahí podríamos decir, el rico tenía la bondad de Dios, tenía a Dios de su lado. ¿Qué pasó cuando se murió? ¿Dónde se fue? Al infierno. Y Lázaro tenía llagas, tenía una enfermedad de tal manera que estaba llagado, tal vez con pus, tal vez con mal olor, ¿verdad? Tipo leproso, y venían los perros y le lamían las llagas. Pero murió y fue llevado al seno de Abraham. Entonces, tener problemas o dificultades, conflictos o necesidades, no es sinónimo de la bondad o de la maldición de Dios exactamente. ¿Me expliqué este primer punto? Es importante que lo entendamos, queridos. ¿Por qué? Porque luego la gente te empieza a perseguir y dice, si Dios estuviera contigo, no te estuviera yendo como te está yendo. No es cierto. Oye, vea la historia. Lee el libro de los mártires de Fox. Lee el libro de mártires de las catacumbas. El espejo de los mártires. Evangelistas en cadenas. ¿Ve cómo les fue? ¿Cómo les fue? Y no por eso podemos decir que Dios no estaba con ellos. No es así. ¿Nos queda claro esta falacia? Donde la gente suele decir, sobre todo en las agrupaciones, ¿verdad? Es que ustedes, si Dios está con ustedes, ¿por qué son tan poquitos? Mira, aquí nosotros somos 3,000 personas y estamos construyendo otro auditorio donde va a ser para 10,000 personas. ¿Y por eso Dios está contigo? ¿Y por eso Dios no está con nosotros? Ok, balancemos. Eso no es la bondad de Dios. ¿Qué es la bondad de Dios? Vayamos, siguiente punto. ¿Qué es la bondad de Dios? Estar en la bondad de Dios es tener a Dios o tener tu alma en paz con Él. Tener a Dios agradado contigo. ¿En qué? En toda tu manera de vivir. Estar y poseer y tener la bondad de Dios, querido, es en el sentido correcto de que Dios esté agradado con tu vida, con lo que haces. No con lo que tienes, no con el nivel académico que tienes, no con los bienes que tienes, no con el conocimiento que tienes, no, con tu persona y tu manera de vivir moral día con día. Como en algún momento la Escritura dice, cuando el Señor Jesucristo bajó a las aguas del bautismo, ¿verdad? Dice la Escritura que se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo en el cual me complazco. ¿Por qué se complació Dios en Jesús? ¿Porque era Jesús? No, ¿sabes por qué? Porque estaba obedeciendo a la ley establecida y los mandamientos establecidos. De tal manera que Juan Bautista le dijo, Señor, yo necesito ser bautizado por ti, ¿tú vienes a mí? Deja, es necesario cumplir toda la ley. Y entonces después viene la palabra, en Él me complazco. ¿En quién? En el que obedece, en el que hace las cosas bien, en el que vive correctamente. Eso es estar en la bondad de Dios. ¿Me expliqué? ¿Nos queda claro? Eso es estar en la bondad de Dios. La pregunta sería, ¿Dios está contento contigo? Piénsalo por un minuto y sé honesto contigo en tu cabeza. No me lo vas a decir a mí, ni se lo vas a decir a nadie si quieres, no pasa nada, pero sé honesto contigo, sé honesta contigo. ¿De verdad Dios está contento contigo? ¿Está contento contigo?
Es que yo no le hago mal a nadie. Pues ahorita porque ya eres mayor de edad y ya eres un anciano, una anciana, y ya no puedes. ¿Pero qué tanto hiciste atrás? La omnisciencia de Dios, que es otro atributo de Dios, tiene el conocimiento absoluto de las cosas y a Él no se le olvida todo lo que hiciste atrás. Lo sabe todo, todo, todo. Estar bajo la bondad de Dios, querido, es saber que Él está ahí siempre. No es la idea religiosa de que la persona dice, es que si Dios está en todos lados. No, es una actitud, una forma de vivir donde la persona, como lo hemos hablado en las semanas anteriores, la persona está consciente de que Dios está ahí. Y me está viendo en cada momento, en cada circunstancia, en cada situación en la cual yo vivo y puedo tener relación y comunicación con Dios. Proverbios 15:29. Privilegio de tener la bondad de Dios, querido. Jehová está lejos de los impíos. Fíjate, aquí en la Biblia y en muchas ocasiones de la Escritura nos hace una diferencia entre el justo y el injusto, entre el santo y el impío. Así nos lo muestra muchísimo la Biblia. Entonces no es cierto de que todos somos hijos de Dios. La Biblia siempre hace una separación a dos grupos, a dos sectores, como lo va a hacer en el día del juicio. ¿Recuerdas? Que dice que va a poner unos a su derecha y otros a su izquierda. ¿Quiénes son los de la izquierda? Los impíos. Pero Él oye la oración de los de la derecha. ¿Sí me explico? Qué bonita verdad, querido. Escúchame, qué bonita verdad. Dios siempre hace la separación entre unos y otros. ¿Qué beneficio tiene aquella persona que tiene la bondad de Dios? Que Dios oye sus palabras, sus expresiones. Querido, si tú estás viviendo bajo la bondad de Dios, entiende, tenemos ese grande privilegio. De verdad, compréndemelo, créemelo, entiéndelo. Hasta en el baño Dios me escucha. Donde sea yo puedo platicar con Dios. Donde sea puedo yo dialogar con Dios. Eso es producto de la bondad de Dios sobre la vida de las personas. Proverbios capítulo 10, versículo 6. Mira, hay muchísimos textos. Yo te diría, mira, agárrate este tema y ponte a revisar Proverbios y Salmos y ponte a separar, ¿verdad? Los beneficios que tiene una persona por la bondad de Dios. Y mira, vas a hacer una lista gigantesca de Salmos y de Proverbios, gigantesca. Y puedes hacer otra tarea, ¿verdad? Y decir, a ver, en la Biblia, ¿quién estuvo bajo la bondad de Dios? Pues mira, ¿quién estuvo bajo la bondad de Dios? Pues empezamos con el santo Abel. Después nos vamos con Noé. Después nos vamos con Jafet. Después nos vamos, ¿verdad? Con Abraham. Nos vamos antes estaba Enoc. Y así nos vamos. Y ¿quién estaba bajo la bondad de Dios? ¿Por qué estaba bajo la bondad de Dios? ¿Por qué? Siempre te vas a encontrar exactamente lo mismo que te estoy explicando. Personas que obedecieron a Dios. Nada más. Nunca vas a encontrar una persona que estaba bajo la bondad de Dios que vivía en pecado. Nunca. ¿Por qué? Porque hay bendición sobre la cabeza del justo. Hay bendición sobre la cabeza del justo. ¡Oh, qué terrible! Aquí, qué terrible. ¿Por qué? Porque cuando una persona lee esto dice, claro, hay bendición, como te decía hace un rato, ¿verdad? Un carro, un auto nuevo, 2 autos nuevos, los hijos prosperando, los hijos ya en dependencias importantes de la sociedad, ¿verdad? Trabajando, ganando mucho dinero, un hijo con una empresa ganando mucho dinero, ¿verdad? ¿Eso es la bendición de Dios? Pues entonces Caro Quintero estaba muy bendecido por Dios. ¿Estamos de acuerdo?
El Chapo está muy bendecido por Dios, ¿no? Los chapitos están muy bendecidos por Dios. Es absurdo, ¿verdad? ¿Sí están o no? ¿O se me están durmiendo? ¿Sí me estoy explicando? O sea, no. Cuando la gente lee esto, rápidamente se va a lo material. Por cuanto tengo, es que esa es la bendición de Dios. Sí tienes, pero ¿de qué sirve? Si la persona es una persona amargada, rencorosa, gritona, adúltera, etcétera, etcétera, etcétera. No, la bendición es tener a Dios de tu parte. ¿Sabes para qué? Para vencer cada día, para vencer el pecado, para vencer la maldad, para enfrentarte a lo que está y a lo que venga mañana. ¿Por qué? Porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. ¿Sí? O Cristo Jesús decía: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo. ¿Quién es el justo? El que está bajo la bondad de Dios. ¿Para quién es esa bondad, queridos? ¿Para quién es esa bondad? Te decía, hay dos tipos de bondades: la bondad benevolente y la bondad complaciente. Bondad benevolente y bondad complaciente. ¿Qué es la bondad benevolente? La bondad benevolente es simplemente de que Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Sí? Es como, mira, ¿has visto esas personas que le encantan los perritos y tiene unos perritos en su casa y los trata súper bien? Pero cuando sale, ¿verdad? Cuando sale y ve a un perrito, ¡ay! Lo acaricia, qué bonito, así. Y saca algo de su carro y le da de comer. Ay, sí. Es buena para con los perros, ¿sí? Pero esos no son sus perros. Sus perros son estos. Y estos gozan de todo. Estos, las obras, las migajas. ¿Me expliqué? Vayamos al texto. Mateo capítulo 5, versículo 45. Dice la Escritura. Mateo 5, 45, para que seáis hijos. Está el Señor Jesucristo está haciendo una separación. A ver, ponme el versículo anterior, a ver qué dice. El 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Está hablando de un cristiano, de un justo, de una persona que vive correctamente. Entonces sí, haciendo esto, dice versículo 45, para que seáis. Nuevamente lo que yo te decía hace un rato, hace la separación dual, ¿sí? Derecha, izquierda, unos y otros. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y ahí van las dos vertientes. ¿Qué hace salir su sol? ¿Sobre malos y buenos? ¿Y qué hace llover sobre justos e injustos? ¿Qué es la bondad benevolente? Esto, que Dios es bueno. Dios es bueno. La gente dice, ¿pero por qué las prostitutas pueden tener hijos? Porque Dios es bueno. ¿Pero por qué? ¿Por qué al pecador le va bien? Decía, ¿te acuerdas del salmo? ¿De quién? El Salmo 73 de Asaf, ¿verdad? Que decía, ¿por qué el impío prospera? Engordan, sus hijos no se preocupan absolutamente de nada, se regocijan de todo, sonríen y todo les va bien. Oye, la bondad benevolente de Dios, la bondad benevolente de Dios se manifiesta con todos los seres humanos, queridos. Dios es bueno con todos los seres humanos. ¿Sí? Por ejemplo, personas que son sumamente trabajadoras, ¿no? Que son gente de muchísimo dinero, Carlos Slim, su familia, el señor de TV Azteca,
Salinas Pliego, ¿verdad? Elon Musk, algunas artistas, ¿verdad? Pues trabajan. ¿Y su trabajo qué les genera? Pues dinero. ¿Y el dinero qué les genera? Comodidad. Y bien, está bien. Tienen beneficio de su trabajo. Está bien. ¿Sí? Dios hizo al hombre. ¿Sabes que Dios hizo a todo el hombre de veras muy sabio? Algunos utilizan su sabiduría para muchas cosas y lo hacen bien. De tal manera que la Escritura en algún momento, así como que dice, no es posible que los hijos de las tinieblas sean más sagaces que los hijos del reino. Pero bueno, eso es otro tema. Pero tiene que ver con esto, ¿no? No es posible que ellos saben hacerla. Ok, la bondad benevolente de Dios es para todas las personas. Todas las personas. Dos tipos de bondades. Benevolente. Pero eso no quiere decir lo que decíamos hace un rato, la falacia, ¿verdad?, que se expresa de que todos somos hijos de Dios. No es cierto. No. Una cosa es que Dios sea bueno con todos, y otra cosa es que Dios esté agradado con todos. La bondad complaciente, esa es la segunda. O sea, Dios está complacido con la forma de vivir de las personas. Bondad benevolente y bondad complaciente. ¿Me estoy explicando la diferencia entre las dos? Una, Dios es bueno con todos. Pero hay con ciertas personas donde está complacido. ¿Por qué? Por su manera de vivir, por su manera de ser, por su manera de andar, por su manera de comprender y entender a Dios, por su manera de vivir continuamente. ¿Sí? Ese tipo de personas tienen la bondad complaciente de Dios, complaciente de Dios. ¿Para quién es esa bondad complaciente, queridos? Para los que le temen. Salmos capítulo 103. Me voy a ir un poquito rápido, ¿sí? Ya casi terminamos. ¿Para quién es esa bondad complaciente? O bueno, más bien hasta aquí lo vamos a dejar, no vamos a terminar. Para los que le temen. Salmo 103, versículo 17, dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Le temen. Como te decía al principio, la gente ya no le teme a Dios. ¿Por qué no le teme a Dios? Porque no conoce a Dios. ¿Sí? Pero aquella persona que le teme tiene la bondad complaciente de Dios. Porque ¿qué es el temor? ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es el temor a Jehová. ¿Sí? ¿Y cómo es que el hombre se aparta del pecado? Con el temor a Jehová. Entonces, ¿quién es aquella persona que tiene la bondad complaciente de Dios? Aquellos que le temen. ¿Y su justicia sobre los hijos de los hijos? 18. Sobre los que guardan su pacto. ¿Sobre quién es la bondad complaciente de Dios, queridos? Los que guardan su pacto. Los que obedecen. Los que obedecen. No creas que porque te está yendo bien, no creas que porque en la vida te va bien, ¿verdad? Y tienes prosperidad, no creas que eso es sinónimo de que Dios está complacido contigo. No lo es. Dios está complacido contigo. ¿Por qué? Porque le amas. Cristo Jesús decía: ¿quiénes son los que le aman? Los que me obedecen, los que guardan mis mandamientos, los que obedecen y guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. ¿Para quién es la bondad complaciente de Dios? Donde Dios está complacido para aquellas personas que genuinamente obedecen a Dios. Salmos 31, versículo 19. Dice: cuán grande es tu bondad. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen. Vuelvo a enfatizar, queridos, aunque parezca repetitivo, ¿sí? No porque te vaya mal quiere decir
que Dios no está complacido contigo. No es cierto. ¿Has leído el libro de El progreso del peregrino? Te recomiendo que lo leas. ¿Sabes quién lo escribió? Juan Bunyan. Este hombre escribió ese libro en la cárcel. ¿Sabes cuántos años estuvo en la cárcel? Nada más por predicar. 12 años. 12 años. Y tenía una hija pequeña que era ciega. ¿Te puedes imaginar el hombre en la cárcel con una hija ciega y después se le muere su esposa? Y escribió muchos libros, y entre ellos El peregrino, La peregrina y algunos otros. ¿Podemos decir que la bondad de Dios no estaba con él? No, estaba con él. ¿Sabes por qué? Porque él le obedecía. ¿Sabes cuál fue su delito? Predicar. Un hombre lo fue a visitar a la cárcel y le dijo: mira, todo se soluciona de una manera. Te van a dejar salir, nada más ya no prediques. Con eso tienes. Dijo el hombre: miren, Juan Bunyan dice, si me dejan libre, les aseguro una cosa, yo salgo y voy a salir a predicar. Lo dejaron encerrado. 6 años. Pasó un poco tiempo y otros 6 años. Pero la bondad de Dios estaba con él. De tal manera que su libro, queridos, ¿sabes que su libro es el segundo libro más leído en el mundo? El primero es la Biblia. Y el segundo es El progreso del peregrino. Dime si la bondad de Dios no estaba con él. Toda persona que es seria de verdad con el Evangelio y que quisiera encontrar correctamente a Dios, mira, te aseguro que siendo honesto con ese libro, la gente puede salvarse. Puede salvarse. Porque ahí trae toda la doctrina. Toda la doctrina. Ese pequeño libro que fue inspirado en la cárcel. ¿Por qué? Por la bondad de Dios. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. ¿Para quién más es la bondad de Dios? ¿Para quién más? Ezequiel capítulo 18. La bondad de Dios definitivamente lo tenemos que balancear porque así es, y la Biblia por toda la historia bíblica, ¿verdad? Desde Génesis al Apocalipsis nos dice exactamente lo mismo, siempre. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, ¿de cierto? ¿Para quién es la bondad de Dios, queridos? Para los impíos que se apartaren ¿de qué? De todos sus pecados que hizo. O sea, en otras palabras, para el peor de los pecadores. ¿Para quién es la bondad de Dios? Para toda persona que genuinamente en su corazón procede a un arrepentimiento por causa de sus maldades y entonces ahora reconoce la bondad de Dios para con su vida, y entonces en ese momento la persona puede recibir, entender, comprender, asirse de la bondad de Dios. ¿Para quién es la bondad de Dios? Para toda persona que decida arrepentirse de corazón. La bondad de Dios es para el más terrible de los pecadores, como bien lo decía el apóstol Pablo. El peor de los pecadores era yo, y fui tomado en gracia por bondad de Dios. Esta es la bondad de Dios, querido.
La bondad de Dios, una parte del carácter de Dios, que es la complacencia de Dios para con un grupo de personas, ¿sí? Y la bondad simplemente para el mundo entero. Queridos, Dios no nos deja sin alimento. Hay peces en el mar. La gente dice, es que se están extinguiendo. Y sí es cierto, desafortunadamente por causa del hombre se está echando a perder el mundo. Sí es cierto, no podemos negarlo. Pero mira, siguen habiendo tilapias y siguen habiendo esos pescados que se fríen. Mojarras, truchas, mojarras, ¿sí? Siguen habiendo, ¿sí? Siguen habiendo cerdos, siguen habiendo vacas, siguen habiendo borregos. Aquí en Pachuca hay mucho borrego, ¿sí? Sigue habiendo. ¿Qué es eso, querido? Bondad de Dios. La bondad de Dios para con el ser humano. La bondad benevolente de Dios. O sea, Dios simplemente es bueno. Pero también existe la bondad complaciente, donde Dios se complace con sus hijos. Sucede exactamente lo mismo en los hogares, queridos. Yo no sé si lo has visto. Cuando hay personas, cuando hay un padre, una madre, es verdad, o los padres justos, ¿qué sucede? Un hijo que se comporta mal, una hija que se comporta incorrectamente, ¿verdad? Y el otro o la otra se comporta correctamente, hace las cosas correctamente, hace bien. O sea, no es que tengas un preferido. Es que es natural que con el que se comporta bien, pues tenga ciertos privilegios, que con el que se comporta mal. ¿Estamos de acuerdo? Pero a los dos les da de comer. Pero los dos pueden dormir, pero los dos pueden tomar agua, pero los dos están en casa. ¿Me expliqué? Bondad benevolente, bondad complaciente. Dios es así. Pongámonos de pie. Esta es parte del carácter de Dios. Mira pues la bondad. Mira pues la bondad. Querido, la bondad de Dios la hemos tenido desde que nacimos. La bondad de Dios la hemos tenido desde que nacimos. Pero mira también la bondad de Dios complaciente. Cuando decides obedecerle correctamente, estás seguro que aunque las cosas se vean grises, oscuras, Él está allí. Hace unas semanas, tal vez ya un mes, 2 meses, sí, como un mes, viajé a Chiapas. Pero salí de aquí del AIFA, ¿verdad? Y llegué aquí a Pachuca, eran como las 7, 8 de la mañana, algo así. Hacía un frío y estaba como ahorita, nublado, pero nublado totalmente. Ya, subimos al avión, el avión va, de veras, lo pude ver así clarito, pude ver las nubes y de repente cuando el avión brincó las nubes, arriba había cielo y había sol. Querido, si está Dios, aunque haya nubes, el cielo sigue existiendo y el sol sigue alumbrando. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Mira pues la bondad de Dios. Amén. Hagamos una oración y demos gracias. Padre, gracias. Gracias de verdad, Señor. Como bien dice tu palabra, Señor, la vida eterna es conocerte. Y la gloria del hombre genuinamente, Señor, será siempre entenderte. Padre, gracias porque a través de esto, Señor, tú nos permites poder entenderte, conocerte mejor, para poder saber claramente con quién nos relacionamos, Señor. No con las ideologías que la sociedad nos marcan, Señor, donde gritan que Dios no existe. Dios no existe, es lo que gritan allá afuera, Señor. Pero la realidad, Señor, es que
las aves de los cielos y los peces del mar, los animales, Señor, el viento, el sol, todo grita una cosa: tú sigues siendo Dios y eres verdadero. Padre, gracias por la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Padre, gracias en el nombre precioso de aquel por el cual tenemos paz para contigo. Su nombre, el Señor Jesucristo. Gracias. Amén. Amén. Queridos, gocemos de la bondad de Dios. Está al alcance de todos, de todos, de todos. Nada más que a veces el hombre es necio y prefiere las algarrobas de este mundo. Pero la bondad de Dios está a la mano. Dios te bendiga. Un abrazo para cada uno de los presentes. Que Dios le bendiga. Hasta luego.